Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un ciclo que iniciamos en un espacio muy especial. Lo iniciamos en la oficina de Farid Serán, destacada periodista de nuestro país, con quien vamos a conversar en terreno con respecto a diversas temáticas vinculadas a los medios de comunicación, a nuestra sociedad, al panorama cultural, medial, político, tantas cosas que analizar en los siguientes minutos. Pero antes de eso, hay algo muy importante que revisar y que tiene que ver con sus principios, con su forma de enfrentar precisamente los medios de comunicación. Bueno, conozcamos cómo ella se presenta ante ustedes. Hola, soy Farideh Serán, soy periodista, profesora titular de la Universidad de Chile. Aspiro a vivir en una sociedad más democrática, más igualitaria, más inclusiva, donde la discriminación sea absolutamente erradicada, donde todos efectivamente seamos iguales y donde la fortaleza nuestra y nuestra, yo diría, nuestra fama hacia afuera esté dado por la calidad de nuestros intelectuales, poetas, creadores, por la solidez de nuestro sistema de educación público, desde la más tierna infancia hasta la universitaria, por el sistema de salud absolutamente equitativo, justo, de nivel, por un sistema de pensiones que no discrimine cuando la gente ya llega a cierta edad y tiene que jubilar, en fin, por un país que sea más tolerante y donde todos entran, todos caben y todos podemos dialogar. Bueno, ya habiendo conocido esta presentación y obviamente los conceptos que tenemos sobre ella en cuanto a su biografía, queremos iniciar rápidamente el diálogo. Farid, muchas gracias por recibirnos acá en tu oficina, en tu terreno, en tu espacio. La pregunta es muy directa. Nosotros estamos embarcados en un proyecto de televisión universitaria pública. ¿Esto está pasando porque no hay espacios precisamente para este tipo de análisis, de conversación y de exposición medial? Bueno, creo que tener un proyecto, estar en un proyecto de televisión universitaria pública, ¿no? Pensar que en este nuevo escenario mediático las universidades del Estado públicas y además la Universidad de Chile van a tener una señal, o en el caso de la Chile va a recuperar una señal de televisión, creo que es un anhelo ampliamente acariciado por años, por muchos sectores, no solamente universitarios, pensando que efectivamente la televisión universitaria puede enriquecer el panorama mediático que hoy día existe en nuestro país, que es bastante precario, por decirlo menos. Cuando tú hablas, claro, de enriquecer, yo puedo subentender que tú hablas de un panorama empobrecido. ¿Empobrecido por qué? ¿Por culpa nuestra, de los responsables de los medios de comunicación? ¿Por la sociedad lo que demanda o por el negocio, entre comillas? Yo creo que hay un conjunto de factores. Creo que efectivamente todo el tema del tipo de sociedad que hemos construido en las últimas décadas, de cómo se ha ido consolidando una mirada de ver el mundo, de ver la cultura, de ver la educación, de ver la salud, de ver todo, una mirada más bien mercantilizada, esa mirada neoliberal, que no es solamente un término vacío, efectivamente deja su sello en la forma como nos relacionamos con los otros, deja su sello en rasgos de egoísmo, de falta de rol del Estado en cosas que son fundamentales, deja su sello en la precariedad de la educación en la que estamos hoy día y que hoy día se intenta cambiar, en fin. Yo diría que es un conjunto de factores donde está el tema del sistema en el cual vivimos, está la falta de audacia o de riesgo que asumen quienes están hoy día manejando los medios de comunicación, particularmente la televisión, si estamos hablando de televisión, la falta de riesgo y de audacia en el sentido de darnos más bien programas que ya han sido probados, programas que no necesariamente porque tengan una vocación masiva, tienen que ser malos, pero aquí son además malos, ¿no? Son malos porque efectivamente no hay riesgo, son una suerte de sandía calada. Y porque todo el tema cultural que es visto con mucho recelo por quienes manejan los medios, la televisión hoy día, básicamente todo el tema cultural sencillamente está ausente. O sea, hay poco debate, no hay debate suficiente para las necesidades de un país que hoy día quiere avanzar en otras dimensiones. Tanto en lo temático como en la estoy hablando de debate en todos sentidos, o sea, de esa conversación pública que debemos tener. No solamente el debate de los intelectuales o del mundo cultural, ese debate que en fin, que es complejo, que puede verse como algo complicado. No, estoy hablando de la conversación diaria, ¿no? De cómo efectivamente le damos densidad y le damos mayor sentido a esa conversación diaria que
tenemos todos las chilenas y los chilenos frente, por ejemplo, al televisor. Y ahí no hay un debate, efectivamente. Si tú ves con las nuevas normas, por ejemplo, del Consejo Nacional de Televisión en relación a las franjas culturales, ¿a qué hora? Vi un capítulo del Niño Rojo, a propósito de la vida de O'Higgins, que está muy bien hecho por un estupendo realizador como puede ser Ricardo Larraín, pero resulta que lo pasan a las 11 de la noche. O sea, se cumple con la norma, pero siempre hay subterfugio, siempre hay la trampa. O bien el programa comprado, como en algunos casos la propia televisión pública que compra programas de naturaleza conocida. Bueno, pero pueden ser programas comprados de buen nivel. Es decir, el tema aquí es el bajo nivel. Y en el caso concreto, por ejemplo, de programas de nivel, que obedecen a una norma, ¿no? Que significa la necesidad de que los canales den en determinados horarios, en determinadas franjas, cultura, las franjas son muy tarde, a las 11 de la noche la gente sencillamente no puede apreciar, porque mucha gente está durmiendo, porque la gente se levanta muy temprano en este país, es trabajólica. En fin, creo que son muchos los factores y yo espero que en esta suerte de democratización, particularmente en la televisión, que debería darse con la norma de la televisión digital ya vigente, una vez que se apruebe el reglamento, que está en discusión todavía, pienso que efectivamente puede cambiar, ¿no? Y el que otros actores se metan en este negocio, entre comillas, se asomen por la pantalla chica, creo que va a enriquecer esa pantalla chica con otros temas, con otras miradas, con otros debates. A propósito de eso, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a lo que ustedes plantean en este caso, de lo que tú planteas en este caso en particular, al parecer la televisión, pensando que siempre va adelante, está un poquito atrás de las demandas sociales que existen actualmente en nuestro país, que son precisamente una educación pública, un resguardo de nuestros fondos de pensiones, una movilización de características universales más cercanas a nosotros, pero resulta que en esa línea, que es donde vemos precisamente todas estas demandas, que es la televisión en particular, que es el medio de mayor penetración, no nos hemos preguntado eso, o bien la televisión está muy atrasada al debate público que se está dando en eso. Claro, yo creo que la televisión no es la caja que estamos viendo, no es la pantallita. Detrás de la televisión están los dueños, están los conglomerados, ¿no? Que manejan, que controlan. Más allá de los periodistas, de estupendos profesionales que hay o de gente bastante talentosa que está en los canales de televisión, pero en definitiva están los grandes intereses de los grandes sectores. Y en ese sentido hay sectores que sencillamente no les interesa sintonizar con esas demandas de mayor, en el fondo, democratización, ¿no? De nuestra república, con esas demandas de efectivamente una educación pública de calidad y gratuita, como un amplio sector del país lo está exigiendo, o una demanda de una salud que efectivamente no esté mercantilizada, donde la gente tenga salud de calidad y además nos preocupemos de los grandes temas que derivan de ese concepto. Estoy pensando en el tema de las pensiones, ¿no? De los fondos de pensión, en fin, una serie de cosas que hoy día surgen y que no están siendo recogidas, yo diría, en aspectos centrales, ¿no? No están en las pautas temáticas de los medios, ninguna de las cosas que hemos hablado, salvo de un caso particular excepcional. Pero porque los medios evidentemente obedecen a ciertos intereses, no son neutros. Los medios no son neutros, no son anodinos, tienen una línea editorial y esa línea editorial tú la ves cotidianamente. Y esa línea editorial se expresa en cómo se eluden determinados temas o cómo se enfrentan, ¿no? Y hace poco hemos vivido situaciones complejas que ya se han repetido en otros momentos, en que efectivamente hay una molestia ciudadana frente a la televisión por cómo la televisión informa o estereotipa o estigmatiza determinados sectores frente al horrendo atentado de bomba en el centro comercial del Metro Escuela Militar, por ejemplo. El Canal 13 emitió ese día un reportaje donde hacía un símil, intentaba coludir a estudiantes, dirigentes estudiantiles de la Federación de Estudiantes de la FECH o académicos, ¿no? Con grupos terroristas o con grupos que habían puesto esas bombas, con grupos antisistémicos, lo que efectivamente es un intento por estereotipar, por estigmatizar a estos sectores en un montaje claramente absurdo y reñido con todas las normas mínimas de la ética periodística, porque esas imágenes, esas entrevistas habían sido hechas en el contexto de otro trabajo y habían sido efectuadas 10 días antes. Estaban desnaturalizadas, ¿no? Completamente. Absolutamente. Y eso en el pasa fondo lo mismo, es un con la montaje. muerte de una persona cuando portaba o llevaba o manipulaba o veía un artefacto. Exactamente, exactamente. Bueno, esas son situaciones que se dan y donde evidentemente hay un malestar ciudadano frente a esa televisión
Y bueno, yo creo que es interesante que se dé ese malestar, en tanto también hay una necesidad y está la demanda de otros registros, de otras miradas, de otros programas, de democratizar un poco también la pantalla, no solamente el país. Farid, hagamos una pequeña pausa y ya vamos a seguir con una segunda parte de nuestra conversación aquí en UES Televisión. El tema de la nación lo hizo el gobierno de Piñera, que cuando entró se la juró a la nación y cumplió su palabra, y antes de irse la nación ya estaba aniquilada. En los años 90 hubo mucho interés creativo para ingresar en el marco de la democracia a la televisión, que estaba inventando proyectos que tenían que ver con la cultura, con la democracia, con nuestro reencuentro como sociedad, y que a la vez estaban apoyados por lo que era el rating en su momento. Muchos se sorprendían que propuestas vinculadas a libros u otro tipo de espacios, como Ojo con el Arte, por ejemplo, tuviesen altos niveles de visualización pública. ¿Por qué eso se perdió? ¿Por qué desapareció? ¿Desapareció por lo que conversamos anteriormente, por este tema del negocio por el negocio, o porque la sociedad se olvidó de este tipo de cosas? En la década de los 90 hubo efectivamente la televisión, un cambio, y evidentemente que ese cambio era radical, en tanto era el cambio de un país que iniciaba una transición a la democracia versus un país que estaba en la oscura noche de la dictadura, y ese cambio era evidente en la televisión. Ahora, en algunos aspectos no tan evidente, porque de pronto, por la misma naturaleza de la transición, algunos rostros que ya se venían repitiendo siguieron en la pantalla. Esta transición pactada, media aguachenta, digamos, permitió que efectivamente ciertas cosas se siguieran dando, que nuestros periodistas no hablaran de la dictadura militar, que hablaran del régimen tibiamente, hablaran del gobierno del general Pinochet. A Pinochet no se le decía dictador, ¿no? Se le decía al general Pinochet. Pinochet además seguía siendo comandante en jefe del ejército, y luego fue senador. Eso estamos hablando de un momento en que efectivamente la democracia está sumamente tutelada. Está tutelada por estos poderes fácticos, por estas Fuerzas Armadas y por la figura de Pinochet. Pero, y ahí la televisión tiene intentos y hay cosas interesantes, por supuesto que sí. Hay programas como El Mirador, con Bañado, Patricio Bañado, que es una figura histórica en la televisión y que acaba de sacar un libro de memoria justamente donde habla y hace una crítica sobre lo que pasó, cómo él, que fue el rostro de la campaña del no, luego se lo saca, ¿no? Y se lo deja sin trabajo. Es parte de la naturaleza de esta transición que va negociando todo, incluso las figuras que son paradigmáticas y que son claves. Pero sí había programas de calidad, y yo te nombré El Mirador. Recuerdo, participé también yo en el show de los libros que dirigía y conducía el hoy Premio Nacional de Literatura Antonio Escármeta. Pienso en programas como más adelante está Revolver. En fin, hay una serie de programas que son sumamente interesantes y atractivos, pero esos programas van cayendo porque está el tema de la concentración de los medios, el tema de esta cosa neoliberal que ya se venía arrastrando, se va acentuando, y entonces sencillamente es el negocio y es el rating, y es la sandía calada, y es la falta de innovación, y es el dejar los programas con cierto contenido, dejarlos o ponerlos muy tarde, o matarlos, liquidarlos de frentón, y poner estos programas que van a tener público de todas maneras y que evidentemente son de muy baja calidad. Tiene que ver, yo diría, al comienzo con el surgimiento de la primera década, de la década del 90, del gobierno de Elwin, con un intento por hacer una televisión distinta que luego da paso en el fondo a esta cosa más cómoda, y que tiene que ver con que el mercado es más importante que el contenido y que cualquier otra cosa. ¿Y qué tan responsables somos nosotros, los periodistas, quienes nos preparamos para esto, la gente que trabaja en el ámbito audiovisual, los directores, en haber permitido que esto aconteciese? Porque claro, si bien los medios aparecen controlados por grandes consorcios, y actualmente en nuestro país es lo que sucede, pero antes de que se produzca ese proceso, antes de que sea ya inmanejable, me imagino que hubo un momento en que alguien pudo decir hacia dónde vamos, ¿o no? Bueno, yo recuerdo haber dado cuenta de esa mirada crítica en los 90, a través, hacía las entrevistas del diario La Época, hacía las entrevistas de
justamente de pensamiento crítico, de cultura, ¿no? En el diario La Época todos los domingos, y recuerdo haber recogido ese malestar frente a estos hechos de intelectuales. Recuerdo, bueno, es la década en que surge el libro, en que sale el libro de Tomás Mulián, Chile actual, anatomía de un mito, donde de alguna manera desnuda esto que está ocurriendo. Es la década en que aparece el debate sobre el iceberg de Sevilla, como en nuestro país, en Sevilla, en la feria internacional, es representado por un iceberg que es llevado y donde de alguna manera quieren hacernos aparecer como un país blanco, frío, sin memoria, en un minuto en que el tema de la memoria, ¿no? Exacto, y en un momento en que el tema de la memoria es clave, se está debatiendo, y además donde efectivamente empezamos a mirar de que somos diversos, de que somos mezclados, de que tenemos nuestros pueblos originarios, que nuestra raíz es mapuche, en fin. Pero todo eso se empieza a tapar. Entonces tú dices, ¿cuán responsables? Somos todos responsables en esto, pero sin duda hubo voces. Siempre hay voces, siempre hay una mirada y un pensamiento crítico que a veces es ahogado, que no siempre tiene un espacio, que no siempre se asoma, pero siempre hay miradas, siempre están felizmente estos aguafiestas. Siempre está esta pulga en el oído del Minotauro, como decía Nicanor Parra a propósito de la Universidad de Chile, que no deje ser nunca la pulga en el oído del Minotauro. Siempre hay pulgas en el oído del Minotauro, pero a veces no se quieren escuchar. ¿Y se recoge eso en las nuevas generaciones que están en formación? Bueno, yo creo que parte de la formación de una universidad, parte de la formación no solamente de quienes estudian periodismo, sino de todos los que estudian cualquier carrera en la universidad, es la mirada, esa mirada más crítica, esa mirada más interpeladora, ¿no? Esa mirada más cuestionadora y que además a la vez es más reflexiva, porque no puede haber crítica o interpelación si a la vez no hay una reflexión, si no pasa a ser algo muy vacío. Y creo que eso es clave. Y yo veo a esta juventud, a las nuevas generaciones efectivamente muy inquietas, muy interpeladoras. El tema nuestro es darle también las espaldas en términos de formación, en términos académicos, en términos valóricos, ¿no? Como para que efectivamente esa mirada interpeladora, esa mirada crítica, sea también una mirada de creación y de armar cosas. ¿Qué tanto en esto puede ayudar, por ejemplo? Ya lo habíamos adelantado, el tema de la televisión digital, los cambios de plataforma, porque televisión ya no se ve solamente en el televisor, se ve en el computador, en el tablet, en el teléfono celular, se ve en plataformas que uno antes no lo hacía. ¿Qué tanto eso puede apoyar precisamente esta diversificación de plataformas, de expresiones de señales y a la vez de obligaciones que tiene precisamente las distintas estaciones, como por ejemplo el tema cultural que ya hablábamos, para que esto en cierta medida pueda cambiar y que pueda darnos por lo menos un panorama audiovisual frente a nuestros ojos que sea un poquitito más cercano a nuestra realidad como país? Bueno, yo creo que todos los cambios son buenos en general, salvo horrendas excepciones. Creo que todo este avance tecnológico, si efectivamente le damos sentido, es importante, es fundamental. Creo que la televisión digital es un minuto en que de alguna manera invita a la democratización del espectro. Y esa democratización del espectro también debería ser la democratización de las miradas y de la palabra. Debería traernos otras miradas, otras palabras, otras realidades, otros paisajes. Debería traernos a nuestros pueblos originarios, debería traernos a nuestras regiones. Chile no se agota en Santiago o en Valparaíso o en Concepción. Chile es mucho más que eso. Y en ese sentido, esa diversidad regional, cultural, étnica, de todo tipo, de lengua, debería asomarse en todo esto, ¿no? Eso ya es en sí un desafío. El gran desafío también con toda esta diversificación de espacios de espectro es el dotarlo de contenidos. Y la generación de contenidos va a ser un tema interesante y ahí las universidades, nuestras facultades de comunicación, nuestras carreras de cine, de periodismo, etcétera, tendrán que también trabajar para pensar en dotarlas de contenido, ¿no? Va a ser clave. Ahora, eso plantea desafíos de todo tipo. Yo diría que también en materia informativa, ya para hablar no solamente de televisión como la industria, sino también del desafío informativo nosotros como periodistas, tú y yo, otros, está el poder mantener algo que es fundamental en el periodismo, que es el rigor, el principio ético fundamental de ser lo más veraz posible, ¿no? De confrontar tus fuentes, de chequear lo que estás diciendo, de entregar una perspectiva, de entregar un punto de vista, de no falsear la realidad. Hoy día se habla de la emergencia del periodista ciudadano, entre comillas, porque cualquiera puede mandar una información. En las redes se circulan muchos periodistas amateurs, pero resulta que ahí en las redes se dicen muchas mentiras. En las redes no siempre el que aparezca, ¿no?
en el Facebook o en una fotografía, eso es real. Entonces, yo diría que hoy día la figura periodista pasa a ser más importante que nunca. Pero la figura de ese periodista con una mirada, con una perspectiva sobre el quehacer, sobre el mundo, sobre el país, sobre nuestra sociedad, y con una formación ética sólida que le permite efectivamente ir desechando aquellas cosas que son en el fondo falsas. Yo creo que esa figura es más importante que nunca, sobre todo porque el espacio está invadido por muchos elementos, y cada día va a ser más que no son reales, ¿no? En ese sentido, las estructuras que observan, el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, deberían también adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos, las plataformas, los contenidos, más que nada comprender los nuevos fenómenos que se vienen y no ser quizás tan reactivo o ser básicamente proactivo en esta materia. Yo creo que esto es un desafío para todas las instancias que existen, pero también hay un desafío que yo espero que el gobierno actual que dirige la presidenta Bachelet lo asuma, como lo ha señalado en algún minuto, y es la necesidad de crear medios públicos. Cuando digo medios de comunicación público, no estoy pensando en el medio de comunicación proclive al gobierno, gobiernista, sino medios efectivamente del Estado que garanticen la pluralidad de visiones, que garanticen la diversidad de opiniones, ¿no? Que garantice que el diálogo efectivamente tenga todas las miradas y no solamente una, no solamente ilumine una. Y creo que eso va a ser muy interesante. Pero Faride, ahí es donde uno pensaría, por ejemplo, que con la llegada del nuevo gobierno uno podría pensar en que se podría haber reactivado la situación del diario La Nación, que fue asesinado en pleno gobierno democrático, podríamos decir, eliminado, aniquilado, borrado de la faz de la tierra, prácticamente sus archivos incluso hechos casi desaparecer. Fueron privatizados, los compró la UDP. En ese sentido, el Estado, el gobierno actual, tiene un rol, si se dirige en esa línea, de hacer una comunicación pública diversa, de Estado, no de gobierno. Entonces, esa habría sido una buena señal. Quizás nos falta algo. Eso lo hizo. Una nueva nación, una nueva radio, un nuevo canal, algo así. El tema de La Nación lo hizo el gobierno de Piñera, ¿sí? Que cuando entró se la juró a La Nación y cumplió su palabra, y antes de irse La Nación ya estaba aniquilada, ¿no? Habían sido traspasados sus bienes, habían sido vendidos, La Nación, papel se acabó. El desafío no es sacar una nueva nación, Diario La Nación. El desafío es sacar un diario público, que puede llamarse La Nación perfectamente bien, que además era un diario que tenía casi 100 años de historia, con un archivo espectacular que fue enajenado, porque además fue vendido sin que efectivamente se supiera, porque nosotros desde la Universidad de Chile, desde la Escuela de Periodismo, desde la Instituto de Comunicación e Imagen, nos habría interesado mucho poder acceder a ese archivo, o bien la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, en fin, tantas instancias públicas, y no haberlo privatizado, porque recuerdo lo que se hace, aun cuando sea una universidad, como la Diego Portales, se privatiza. Al comprarlo, al tener acceso a ese tremendo material que sin duda es patrimonial. Bueno, el desafío, yo diría, es cómo se enfrentan los medios de comunicación públicos, pensando en el bien del país, no en el bien o en la buena salud de un gobierno, pensando en el bien de la democracia, en la fortaleza de nuestra república, pensando en la fortaleza de ese debate ciudadano, de ese etos republicano que hace tanta falta poder efectivamente reforzarlo, fortalecerlo, robustecerlo. Y bueno, yo creo que eso está pendiente. Yo espero que efectivamente se dé esa posibilidad de crear medios públicos. Creo que tenemos periodistas en todos los ámbitos que tienen bastante buena formación, y creo que la opinión pública se lo merece, porque en verdad lo que ocurre hoy día en el país, a propósito de la concentración, que es un mal que cruza todos los ámbitos, no solamente el mediático, pero particularmente en el tema mediático, es un escándalo. O sea, la concentración en los medios escritos, la concentración en la televisión, en la radio, etc. En el mundo radial son 3 o 4 conglomerados, no hay más. A propósito de eso, debería haber una estructura precisamente que le diera un cierto nivel de financiamiento autónomo y a la vez de autonomía ideológica, entre comillas, para que sea... Sin esa autonomía de pensamiento es imposible, porque si no pasa a ser un diario gobernista, y un diario gobernista nadie le cree. La credibilidad, que es clave en el periodismo, aun cuando sea un gobierno con muy buenas intenciones, no funciona si tiene un medio propio. Es un diario moral al final. Así es. Hagamos otra pequeña pausa y luego estamos con más preguntas que han hecho especialistas y personas como ustedes aquí en UES Televisión. El lucro, de la ganancia y el tema de las leyes de la oferta y la demanda pasan a ser más importantes que la obligación de un Estado, ¿no?, de vincularse efectivamente a ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas un sistema de educación de calidad, y además donde otros valores son más importantes que el lucro y todo.
Hablamos con Faride con respecto a las plataformas en las cuales uno puede ver televisión. El tablet es una de ellas, los teléfonos celulares, los computadores, la televisión incluso ahora es más ocupada para jugar videojuegos que ver televisión en sí. Pero bueno, a través del tablet algunas personalidades emiten opiniones y hacen interpelaciones con respecto a ciertas temáticas. Aldo Valle, quien es el presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, nos hace una interpelación interesante con respecto al tema de la educación. Te invito a que la veamos. Chile es el único país que en los últimos 40 años ha promovido un sistema de educación privada obligatoria. Ahí está. El único país que en los últimos 40 años ha promovido un sistema privado de educación obligatorio. Así es. Es terrible. Creo que Aldo Valle, que es un rector a quien yo respeto mucho, me parece un hombre muy interesante, muy agudo además, con una mirada muy interpeladora, tiene toda la razón. Lo que pasa es que, y ese toda la razón que tiene Aldo Valle, y que es parte de la certeza que tiene la mayoría de este país en el sentido de hacer un cambio profundo en el sistema de educación de Chile. O sea, efectivamente reponer aquello que fue eliminado en los últimos 40 años y que tiene que ver con la educación pública. O sea, el contrapunto entre la privatización de la educación a que se refiere, promovido por el Estado, a que se refiere Aldo Valle, es justamente la existencia de una educación pública de calidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a reconstruir hoy día, yo diría desde las cenizas, ¿no? Y desde un concepto donde el tema del lucro, de la ganancia y el tema de las leyes de la oferta y la demanda pasan a ser más importantes que la obligación de un Estado, ¿no?, de vincularse efectivamente a ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas un sistema de educación de calidad y además donde otros valores son más importantes que el lucro y todo eso. De que yo desprendo, ambos conociendo Aldo Valle, que la palabra apunta básicamente hacia el concepto ético, a los principios valóricos que mueven la educación pública, porque esto no es solamente un hecho de cambiar de manos, cambiar de propiedad, sino que darle un sentido que tenía nuestra educación pública y que tuvo sus momentos de mayor desarrollo en los años 40, 50, 60, hasta que abruptamente este proceso se termina. Hacia allá va esto, no solamente un tema de cambio de propiedad, como algunos han caricaturizado con compra de establecimiento o arriendo, sino que tiene que ver con un sentido, con una profunda mirada valórica, ideológica de lo que significa la educación de Estado. Bueno, aspiramos a que en medio de todo este debate y toda la participación del Congreso en torno a la reforma a la educación, efectivamente no sea un mero cambio, yo diría, superficial, sino sea un cambio profundo, porque Chile requiere de un cambio profundo en materia de educación. O sea, Chile requiere reconstruir un sistema de educación pública que fue absolutamente eliminado. El tema y eso significa, reconstruir ese sistema significa no solamente que aparezca, que esté, sino es que por supuesto hay que cambiar la mentalidad de la gente. Por supuesto hay que cambiar la lógica de que porque pagas esto, porque tiene un nombre tal o cual que te da estatus, va a ser mejor que esto otro que es público. O sea, asociar lo público con lo estatal y con la calidad va a ser un trabajo complejo, porque durante más de 40 años se ha trabajado justamente en la línea contraria. Para demonizar incluso aquello. Por supuesto, para demonizar y para decir que todo eso era malo, ¿no? Entonces, evidentemente que se requiere de un cambio que va más allá de las leyes. Y se requiere de un debate ciudadano y por eso son tan importantes los medios de comunicación. Por eso es tan importante cuando los medios, y por eso la crítica, cuando los medios se desvirtúan la realidad o construyen realidades que no son tales, ¿no?, a partir de falsedades, a partir de hechos falsos. Por supuesto que lo que señala Aldo Valle es clave y está diciendo que no solamente significa reconstruir un sistema de educación pública de calidad, del Estado de calidad, sino también hay que cambiar las lógicas y hay que dotarlo también del sentido de lo que significa, ¿no?, de lo que significó en Chile y de lo que significa en otros países el tener un sistema de educación pública en todos los niveles. En el caso concreto de las universidades del Estado es una vergüenza lo que ocurre. O sea, es una vergüenza que hayamos sido atomizados, ¿no? En el caso de la Universidad de Chile, despojada de sus sedes regionales, despojado del Instituto Pedagógico y condenados todas las universidades del Estado a tener que subsistir, sobrevivir con aportes absolutamente ridículos de parte del Estado. O sea, el Estado se desentendió de sus universidades del Estado, de sus universidades públicas de verdad, ¿no?, como señala la campaña de las universidades del Estado.
Y creo que eso no se construye de la noche a la mañana. Eso tiene que ver no solamente con cambios en la ley, también tiene que ver con un trabajo muy fuerte dentro de la ciudadanía para que efectivamente empiece a mirar esto con otros ojos. Bueno, a propósito de que hablamos de los medios, una exalumna tuya te hace una pregunta que pareciera ser muy simple, pero que a veces tiene respuestas más complejas. Veamos. Hola, soy Carolina Jiménez, periodista del Consorcio de Universidades del Estado, y quiero preguntarle a Faride, Faride, ¿tú piensas que hoy en Chile hay libertad de expresión? Así de simple. ¿Hay o no hay libertad de expresión en nuestro país? Ella fue alumna mía, me da gusto verla. Bueno, yo creo que desde el punto de vista formal hay libertad de expresión, en cuanto por emitir un juicio no te vas preso. El tema es que no todas las expresiones circulan libremente. El tema es que no todas las visiones, no todas las opiniones están circulando en el espacio público. Y eso es complicado. O sea, yo diría que es un país que tiene una libertad de expresión acotada, en tanto son solo ciertos discursos los que circulan y no otras miradas y otros discursos que hacen a la esencia de una democracia, que hacen a la esencia de una sociedad más compleja. El tema de la diversidad de los medios de comunicación no es un tema superficial. Lo que se deriva de la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos, que además tienen una mirada común en términos ideológicos, conservadores, etcétera, no es algo superficial en una democracia. Hace efectivamente a la fortaleza de esa democracia. Esa frase que pasa a ser un lugar común de que la calidad de una democracia se mide por la fortaleza y diversidad de sus medios de comunicación, no es una frase superficial, no es una frase hecha. Efectivamente te está demostrando una realidad. Y en ese sentido, a nuestro debate ciudadano le faltan esas otras miradas. Es un debate incompleto. Aquí solo miran unos cuantos. Y el resto sencillamente está al margen de ese debate. O sea, ver noticieros y ver la cantidad de frases repetidas y personajes. No, y además la falta de jerarquización, la falta de, efectivamente, de mirada más de lo que significa el rol público del periodismo. Eso no está. Sí, y para profundizar precisamente en aquello, a ver, cuando uno habla también de esta falta o bien existencia, pero subutilización de la libertad de expresión, ¿qué se puede hacer precisamente para enfrentarla cuando el tema medial está fuertemente condicionado por el poder económico, para la construcción, para la instalación, para la difusión, a menos que se utilicen canales alternativos y redes sociales? ¿Es fuerte la competencia en ese sentido? Claro, bueno, yo creo que los medios, los canales que son cuyos dueños son empresarios con una mirada, tienen todo el derecho de decir lo que quieran. Lo que no tienen derecho es a mentir, que fue el debate que se provocó hace unos meses atrás a propósito del tema de que aparecían como incendiarios terroristas, un grupo de estudiantes que tienen que ver con el movimiento social y no con el terrorismo metiendo bombas. Eso es mentira, eso es sencillamente, la libertad de expresión no puede amparar los montajes, y ya lo vivimos durante la dictadura, lo que significó los medios, ¿no? Haciendo montajes televisivos y haciendo aparecer como víctimas o vendetas entre militantes de izquierda, lo que en definitiva era un burdo asesinato, ¿no?, de los organismos de seguridad en contra de jóvenes opositores a la dictadura. Creo que eso es un tema de fondo. Tienen todo el derecho a existir, de decir lo que se les plazca. Los militares en retiro tienen todo el derecho a sacar las solicitadas que quieran, pagadas en un diario. Eso es problema de ellos. Lo grave es que solamente salga una mirada, uno, y dos, lo grave es que se mienta o se desinforme. Eso es un tema donde la libertad de expresión no puede correr. La libertad de expresión no te puede amparar, en el caso de los medios de comunicación, para efectivamente hacer montajes o decir cosas que son falsas. ¿Y eso tiene que ver directamente con el poder económico que tiene cada medio o quienes tienen la posibilidad de ser fuentes, en este caso, del mundo? Yo diría que tiene que ver con una frágil cultura periodística en materia efectivamente de ciertas rutinas, cómo se dan. Tiene que ver con una falta de cultura democrática en nuestro país, donde todo ha estado permitido durante mucho tiempo. Tiene que ver con la ausencia de una ciudadanía más activa, en el sentido de exigir efectivamente medios de comunicación que tengan estándares de calidad, de rigor, de veracidad, que son mínimos, los mínimos exigibles para cualquier país normal. ¿Es comprensible que cuando se hacen las mediciones de rating en televisión, las propuestas de calidad de pronto quedan en un segundo, un tercer lugar, ante otras propuestas que pueden ser más livianas, más simples, más de entretención, más burdo, más chabacana? ¿Se comprende eso cuando el discurso de cierto
podríamos decir, parte importante de la sociedad busca lo contrario, es como remar contra la corriente, ¿no? No Lo sé. digo por lo que pasó el fin de semana pasado, los Sí, 80. sí. Yo no sé si remar contra la corriente, pero creo que esa pugna va a estar siempre. Siempre va a estar esa confrontación entre la tontera y las cosas de mayor densidad o de mayor densidad cultural. Lo que no significa que aquello que es denso culturalmente sea fome. O no le gusta a las grandes audiencias. Las grandes audiencias también se van formando y se forman con cosas de calidad. Y aquí ese punto aparece como una suerte de dicotomía. Te dice que tú eres elitista, que lo que quieres son cosas que le interesan solamente a una élite y no a las grandes masas, que a las grandes masas les fascina ver, no sé, pues Morandé con compañía. Yo creo que no es así, creo que la gente valora las cosas de calidad y que lo que hay que hacer es efectivamente ir además formando, identificando nuestras grandes audiencias. Farideh, agradecemos la gentileza, hemos aprendido mucho también en esta conversación. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros de esta forma cerramos este diálogo aquí a través de UES Televisión, conversando en terreno con quienes tienen ideas, con quienes hacen pensamiento en el mundo de nuestras universidades.